Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy en este momento, mis hermanos, a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, el último capítulo de Jeremías, el número 52. Abramos nuestro entendimiento, mis hermanos, y el corazón para entender este mensaje de Dios que a través de las Sagradas Escrituras Él nos trae hoy día. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 21 años tenía Sedecías cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jamital, y era hija de Jeremías de Libna. Se portó mal a los ojos de Yahvé, tal como se había portado Joaquim. Todo lo que le pasó a Jerusalén y a Judá fue porque Yahvé se había enojado tanto con ellos que acabó por echarlos de su presencia. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del 10º mes del año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército a atacar Jerusalén y instaló su campamento frente a la ciudad y la rodeó con trincheras. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre reinaba en la ciudad y la población no tenía ya nada más que comer, se abrió un hoyo en el muro de la ciudad. El rey y todos los combatientes salieron de noche y se escaparon de la ciudad por el camino de la puerta que está entre las dos murallas y que está cerca del parque del rey. Los caldeos rodeaban la ciudad y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero las tropas caldeas persiguieron al rey y alcanzaron a Sedecías en los llanos de Jericó, donde todos sus soldados, dejándolo solo, huyeron. Tomaron preso al rey y lo llevaron a la presencia del rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en tierra de Hamat, el cual lo sometió a juicio. En Ribla mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los jefes de Judá. Luego le sacó los ojos a Sedecías y lo amarró con cadenas de bronce. Después el rey de Babilonia se lo llevó a Babilonia, donde lo tuvo prisionero hasta el día de su muerte. El día 10 del quinto mes, era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzardán, comandante de la guardia, y uno de los acompañantes más cercanos del rey de Babilonia, hizo su entrada en Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Las tropas caldeas, que mandaba el comandante de la guardia, demolieron todas las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzardán, comandante de la guardia, desterró el resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a los pocos artesanos que aún había. Pero Nebuzardán, comandante de la guardia, dejó una parte de la gente pobre del país como vinateros y labradores. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las basas redondas y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las palas, los cuchillos, las copas para rociar, las cucharas, en una palabra, todos los objetos de bronce que se utilizaban en el templo. El comandante de la guardia tomó además las vasijas, los braseros, los jarros, los ceniceros, los candelabros, los tazones y los platos para los sacrificios, todo de oro y de plata. En cuanto a las dos columnas, al mar, a los 12 bueyes de bronce que estaban abajo del mar, y a las basas redondas que el rey Salomón había mandado fabricar para la casa de Yahvé, no se pudo calcular lo que pesaba el bronce de todos estos objetos. Cada una de las dos columnas tenía 18 codos de alto, 12 de circunferencia y 4 dedos de grosor, y eran huecas por dentro. Encima tenían un capitel de bronce de 5 codos de altura, rodeado totalmente por un trenzado con granadas de bronce. Ambas columnas eran iguales. Había 96 granadas de relieve en torno a ellas, y había 100 granadas alrededor del trenzado. El comandante de la guardia tomó prisionero al sumo sacerdote Seraya, a su vicario Sofonías y a los 3 guardianes del templo. Entre los ciudadanos hizo apresar a un oficial del palacio que mandaba a los soldados, a 7 familiares del rey que fueron encontrados en la ciudad,
al secretario del jefe del ejército, encargado del reclutamiento, y a 60 personas de condición que se hallaban en la ciudad. Nebuzardán, comandante de la guardia, los mantuvo detenidos y los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, quien los mandó matar en Ribla, en la región de Hamat. Entonces fue desterrado Judá lejos de su tierra. Este es el número de las personas que desterró Nabucodonosor en el año séptimo, 3023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor fueron sacadas de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nebuzardán, comandante de la guardia, mandó al destierro 745 judíos, lo que da un total de 4600 personas. Pero en el año 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, el día 25 del 10º mes, Evilmerodac, rey de Babilonia, durante el primer año de su reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le habló amigablemente y le concedió un trato superior al de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó sus ropas de prisionero y en adelante se sentó a comer a la mesa del rey. Su mantenimiento fue siempre asegurado por el rey de Babilonia día a día hasta su muerte mientras vivió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice en los primeros versículos, mis hermanos, que Dios estaba tan enojado con estos reyes de Judá que por esa razón los desterró de Judá, de su presencia, porque Dios estimaba mucho a este pueblo, ¿verdad, mis hermanos? Y Él quería que ese pueblo no siguiera rebelándose. Entonces, Dios decidió desterrarlos, le envió a esta nación de Babilonia, a este país tan poderoso, que los hizo cautivos, se los llevó a su tierra y los desterró de su nación. Mis hermanos, todo esto sucedió por sus pecados. ¿Qué nos merecemos nosotros hoy en la actualidad? ¿Cómo nos hemos comportado ante Dios para que nos trate bien según nosotros? En realidad, estos pueblos de estas nuevas generaciones de hoy día están tan mal, mis hermanos, nos encontramos tan mal hoy en la actualidad, que ojalá nuestro Dios no nos vaya a mandar un castigo similar al de estos reyes de Judá. A estos pueblos los abandonó totalmente Dios por sus pecados, porque eran unas personas de cabezas duras. El rey de Judá nunca quiso escuchar las palabras de Dios venidas por los profetas. En esta ocasión, el profeta Jeremías era quien estaba a cargo de escuchar la palabra de Dios y era el que les llevaba todas las noticias sobre Dios, ¿verdad? Que era lo que Dios quería para que ese pueblo fuera bendecido. Es tan importante, mis hermanos, que nosotros estemos siempre cercanos a Dios, que no se nos olvide que nuestro Dios nos escucha, que nuestro Dios está ahí para ayudarnos, pero que tenemos que ser agradecidos con Él. Tenemos que ser también buenos con nuestros hermanos, porque Dios se ampara también en esos hermanos. Nuestros hermanos que a veces están tan pobres, esos hermanos que necesitan nuestras ayudas y que nosotros pasamos de largo como si no nos hubiéramos encontrado con nadie. Es que Dios, mis hermanos, no deja pasar nada. Todo lo que nosotros dejemos pasar, eso Dios lo ve. Él se fija cómo tú eres, cómo tú te comportas con tus hermanos. Y esta nación de Judá había olvidado totalmente a las viudas, a los huérfanos, a los que eran de otras naciones. Los había dejado a su suerte. Y después de eso, a todos sus habitantes. Había mucha gente pobre en Jerusalén, pero los únicos que gozaban de sus riquezas eran los que estaban cerca del rey, todos los que estaban a su servicio, y nunca se acordaron de todo aquel pobre necesitado. Y Dios también se enojaba por ello, porque Dios estaba con la gente pobre. Entonces, fue necesario, mis hermanos, que Dios les enviara un breve castigo para que ellos, que estaban sufriendo en ese país el destierro, se acordaron de que Dios había llevado a cabo todo lo que les había prometido, que si ellos no se volvían hacia Él, Él los desterraría y no los escucharía más, ¿verdad? Dios los escuchaba siempre, pero nunca más
volvieron a hablarle. Le hablaban más bien a los dioses extranjeros, a los dioses que ellos mismos se fabricaban, y que Dios miraba su rebeldía y su insolencia. Por eso Dios, mis hermanos, los olvidó totalmente, y por boca del profeta les mandaba decir todas estas cosas. Ustedes se han vuelto totalmente insolentes en mi contra, ya no me escuchan, hacen lo que les da su gana, y entonces es necesario que yo les mande una nación que los va a desterrar y los va a tomar cautivos y los va a tener en sus países como esclavos. Hermanos, Dios nuestro Señor no quiere que nosotros llevemos una vida desagradable, ¿verdad, mis hermanos? Él nos quiere cuidar, quiere Él seguir siendo nuestro Dios, pero tenemos que amarle, tenemos que buscarle. En nuestras oraciones, les aseguro que Dios siempre nos escucha, siempre y cuando, hermanos, abramos nuestro corazón, que no estemos hablando solamente de labio hacia afuera, sino que Dios esté escuchando nuestras oraciones. Todo lo que nosotros tenemos muy dentro, que tanto necesitamos, Dios lo escucha, pero abramos el corazón. De lo contrario, nuestras oraciones no van a ser escuchadas y vamos a sufrir las consecuencias, como estos reyes de Judá y sus habitantes. Esos reyes se sublevaron siempre ante Dios, y Dios fue necesario que les enviara todos estos males, que después, pues ellos, yo me imagino, que se arrepintieron de no haber escuchado al profeta las palabras venidas de Dios. Hermanos, comportémonos bien, llevemos una vida bien ante Dios, para que Él siempre nos escuche, Él siempre esté allí para darnos su amor, tener su misericordia con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.